Buenos días. ¿Cómo están hoy? Muy bien. Bueno. Gracias. Bueno, vamos a leer el Sutra del Corazón. Homenaje a las tres joyas. Esto y una vez, el Bhagavan se encontraba en Vaishali, en la montaña del pico de los Budas, junto con un gran sangha de monjes y un gran sangha de bodhisattvas. En ese momento, el Bhagavan estaba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamadas apariencia profunda. En ese mismo momento, el bodhisattva Mahasattva, Arya Raviteshvara, observando la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, percibía también los cinco agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces, por el poder del Buda, Shariputra preguntó, Bodhisattva Mahasattva Arya Raviteshvara, ¿cómo debe proceder todo hijo del linaje que desea registrarse en la profunda perfección de la sabiduría? Así es, el Bodhisattva Mahasattva Arya Raviteshvara respondió al llamado hijo de Sharabha. Shariputra, todo hijo o hija del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría debe proceder de la siguiente manera, persiguiendo totalmente también los cinco agregados como vacíos de existencia infinita. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Igualmente están vacíos de sensación, discriminación, factores vulnerantes y conciencias. Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad, carecen de características, no surgen, no se hacen, no están contaminados ni libres de contaminación, no disminuyen ni aumentan. Shariputra, por esto en la vacuidad no hay forma, sensaciones, discriminación, factores aglomerantes o conciencias. No hay ojo, no hay oído, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente. No hay formas, sonidos, colores, sabores, objetos táctiles y fenómenos mentales. No hay facultad visual, ni demás facultades sensoriales. Y así, hasta llegar al deseo mental, junto con las demás esferas, y a la conciencia mental y demás conciencias. No hay ignorancia ni extensión de la ignorancia. No hay exceso ni muerte, ni extinción de la vejez y del amor. Igualmente no hay sufrimiento, ni sensación, ni sendero. No hay sabiduría ni logro, y tampoco falta de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que no hay logro, los bodhisattvas se confían y mejoran la perfección de la sabiduría. Sus mentes, como carecen de soluciones, están libres de todo temor. Habiendo trascendido completamente más allá de todo error, alcanzan definitivamente el nirvana. También todos los budas de los brasileños, en base a la perfección de la sabiduría, han obtenido el considerable perfecto realización. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual o inigualable, el mantra que pacifica completamente todos los sufrimientos, ya que no es falso, debe ser conocido como verdadero. Se proclama el mantra de la perfección de la sabiduría, Gaya Ka, Gate Gate, Para Gate, Para Samrate, Bodhisattva. Shariputra, es así como el Bodhisattva Mahasattva debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagavan emergió de su concentración y elogió al Bodhisattva Mahasattva Arya Raviteshvara diciendo: muy bien, hijo del linaje, así es, hijo del linaje, así como has mostrado, es como se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. También está la carta esta regocija. Cuando el Bhagavan empezó a hablar, el llamado hijo de Sharabha, el Bodhisattva Mahasattva Arya Raviteshvara, todos aquellos que los rodeaban, el mundo entero con los dioses, hombres, semidioses y gandharvas, llenos de júbilo, exaltaron la palabra del Bhagavan.
bien. Estamos comentando uno por uno. ¿Cómo fue eso de percibir la realidad como un sueño lógico, siendo de la misma sustancia de la mente? Como todo es un sueño, en mi sueño puedo empezar por allá. Ok. ¿Cómo fue la experiencia de la ¿Cómo fue pensar en la realidad como si fuera un sueño? Muy bien. Sabía que yo estaba en un sueño y en el sueño yo sabía que estaba en un sueño. Y con eso, cuando tú hablabas de algo, allá, antes de saltar, todo es un sueño. Y siempre que pasaba algo, yo recordaba más. Ok, estoy en un sueño. Todo es un sueño. Eso me está pasando, es un sueño. ¿Y te sentiste bien? Sí. ¿Bonito? Sí. Yo creo que hubo como tres elementos principales de la práctica. Primero, al principio me sentía muy mareado, un poco de náuseas. No sé si tenga mucho que ver con el esfuerzo de tratar de observar y pensar que todo era parte del sueño. En segundo lugar, sentía como que toda la realidad se aglomeraba más cerca de mí, estaba todo más cerca de lo normal. El piso era más corto, las paredes estaban más cerca de mí, los techos que todos eran radiales, los elípticos estaban también más cerca, todos se veían más cerca. Y dentro de esa cercanía veía que todas las imágenes eran como proyecciones de un videoclip de mi cabeza, de mi mente. Y nada más lograba ver la parte frontal, la parte trasera no la entendía. Entonces decía, bueno, eso es lo que puede explicar por qué también es una naturaleza pura. ¿Por qué? Porque también no existe en realidad, simplemente veo lo que tengo enfrente y lo que está atrás, lo que es la sombra que generaría el videolink de mi mente, no existe para mí, no lo entiendo porque es oscura. Y después, más adelante, a lo largo del día, por supuesto, no lograba estar todo el tiempo en ese estado, ¿no? A veces tenía que concentrarme más, a veces surgía naturalmente, a veces simplemente lo perdía y estaba inconsciente. Pero al final del día me di cuenta que fueron pasando cosas muy agradables, sencillamente pensando que era un sueño, como que no tenía una cierta malicia que uno tiene en el día a día, ¿no? Una aversión a todo, todo fue más alegre y más tranquilo, más relajado de lo normal. Qué bueno. Sí, y también cuando pasa eso, te decías sentías que solo lograbas percibir una apariencia del objeto, pero no lo que está detrás. Entonces, eso explica por qué Chittamatra dice que no hay objeto, ¿cierto? Que en realidad hay solamente mente. Entonces, no hay objetos externos, porque solamente es la proyección de la mente que proyecta determinadas características del objeto, pero el objeto en sí no se encuentra, porque no lo podemos percibir. Sí, no, pero ya a veces un poco, porque es como realizar que todos somos como estas imágenes que colocan para promocionar películas de cine. Entonces todo se empieza a ver así y uno le da un poco de miedo, ¿no? Juega con la mente. Yo me sentí como súper bien, porque como que las cosas como que dejaron de ser como tan serias, porque ya como todo era un sueño, como que las cosas no tenían tanto peso, como que nada era como tan grave. Y también me gustó mucho porque estuve todo el día atenta a mi enfoque mental, porque tenía que estar concentrada para estar todo el día pensando que era un sueño. Entonces, me gustó mucho. Y sobre el pensar en la diferencia entre sueño y vigilia, como que la conclusión que yo llegué pensando en eso, como que lo que hago en la vigilia lo planeo mucho más que en el sueño. Y además como que en el sueño estoy presente en el instante que está ocurriendo en el sueño, no estoy pensando en lo que pasó al principio del sueño, lo que va a pasar después del sueño. En cambio en la vigilia siempre estoy pensando en lo que pasó, en lo que va a pasar. muy bien, excelente, porque dentro del sueño la mente conceptual es distinta, ¿cierto? No hay recuerdos, no hay pensamiento del futuro, estás viviendo Y tampoco
también me di cuenta como que los sueños no hay lógica. Entonces como que era como súper perfecto. Muy bien. También me sentí súper bien. Fue agradable porque cuando venía un sentimiento como de mal, como que decía, todo esto no sé, así que lo voy a vivir como yo quiero. Y la diferencia del sueño y la vigilia, que para mí la vigilia hay que estar como más atento y el sueño es como más tranquilo. Y me pasó que hoy soñé que tuve un sueño lúcido. Qué bueno. Porque estaba consciente de que estaba durmiendo y sentía como que estaba teniendo otro sueño. Y eso me pasa a menudo también, que siento mucho ruido, siento como que estuviera nadando y al mismo tiempo siento que estoy durmiendo en mi cama, en mi carpa, con un mensaje. Bueno, justamente el ejercicio de percibir la vigilia como si fuera sueño es uno de los ejercicios para lograr el sueño lúcido. Entonces tal vez por eso te ocurrió ayer, porque uno de los ejercicios cuando se está practicando el yoga de los sueños, justamente uno de esos es percibir todo el estado de vigilia como si uno estuviera ya soñando, porque eso hace que en el momento en que sueñas también te recuerdas que estás soñando, porque estás siempre recordando, es un sueño, es un sueño, es un sueño. Entonces, como la mente se familiariza con esa idea de que estás soñando, cuando duermes y comienzas a soñar, también te recuerdas que estás soñando y tienes sueños lúcidos. Muy bien. Igual, en el día me acordé varias veces de que esto es un sueño, entonces cuando me acordaba de esto es un sueño, disfrutaba más, porque es como en los sueños, o sea, cuando uno está soñando disfruta porque sabe que siempre como dice la Biblia. Entonces cuando me acordaba, me sentía como más libre. Y no hay razón para no pensar que es un sueño. ¿Cierto? ¿Y cuál fue la diferencia entre la vigilia y el sueño? En vigilia, o sea, uno como que está mucho en la mente porque crea muchas aflicciones y todo eso. En cambio, en el sueño, uno disfruta y en verdad uno no está generando aflicciones. O sea, quizás en un sueño lúcido sí, pero así es el sueño inconsciente. Bueno, para mí igual fue como un poco difícil porque en varios momentos de ayer en la tarde se me olvidó que tenía que pensar que todo era mi sueño. Pero en un momento, como de noche, me vino como un ataque de pánico así por unas cosas que habían pasado y me acordé todo el sueño. Y al acordarme de eso, como que esa emoción pasó y dije, bueno, es mi sueño, así que no tengo por qué estar enojada y así. Y bueno, la diferencia entre sueño y vigilia era como eso, o sea, en la vigilia pienso mucho más lo que voy a, como decía la mía, como lo que voy a hacer, las consecuencias que va a tener lo que voy a hacer y cosas así. Y en el sueño no, yo llego y como Al princípio, às vezes bromeava com aluno assim, é um sonho. E comigo mesmo. E depois fui vendo, uau, imagina se for a verdade. E algo dentro de mim, como que sabia que era verdade. E tive também um pensamento assim, que cada vez que morremos, parece que vem essa sensação, uau, foi um sonho. Porque se há várias vidas, isso é normal que venga, pensei, não? Claro. Pô, mais um sonho. Caramba, mais um sonho. E é fantástico ver assim, porque assim, por duas coisas. Uma, porque desapegamos mais imediatamente da coisa. Depois, porque se formos honestos conosco mesmo sem ir muito profundo, parece que é uma verdade, né? Basta uma simples honestidade para... Sim, porque... E isso leva a uma risa também, não? Uma risa assim, um estilo budista, pá, sabe, né? Y fue muy mal. Sí, pero también la sensación de que es un sueño
se basa en la idea de que todo lo que percibimos es solo nuestra mente, ¿cierto? Y desde ese punto de vista es verdad. Es verdad que todo lo que percibimos es solo nuestra mente porque es el producto de nuestro karma. Hemos creado el karma con la mente. Entonces, sí es como un sueño. Y por eso Chittamatra dice que no hay objetos externos y que son todos objetos internos que están hechos de la conciencia. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la diferencia? Si seguimos el razonamiento de Chittamatra, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el sueño y el no sueño? ¿No hay diferencia entonces? ¿O sí hay diferencia? É como se, querer pensando também que é como se por nossos karmas, positivo ou negativo, escrevemos a película desta vida, não? Este sonho, né? Que é mais ou menos desperto, não? Claro que é um sonho e é na realidade que podemos perceber no momento. Né? Ela não deixa de ser um sonho até que atinjamos um estado de desperto realmente. Né? Por eso el Buda significa Desperto. despierto, que despertó de la ilusión del samsara. Senti que pensar que é um sonho apoia muito na desidentificação. E quando tu disseste a ele que quando se sonha se genera, não se genera karma porque não se está consciente, a não ser que esteja com sonhos lúcidos. E agora tu disseste isso, que a mente conceptual é distinta nos sonhos, porque não é passado nem futuro. E então seria por isso justamente de la pessoa estar aí no presente, que ela tenha a consciência de lo que está haciendo. ¿Sería eso? Sí, solo que la conciencia en el sueño también es un poco extraña, ¿cierto? Porque si estuviéramos verdaderamente conscientes en los sueños, entonces nos daríamos cuenta cuando pasan cosas muy absurdas en los sueños. Pero a veces las cosas muy absurdas nos parecen normales. Eso quiere decir que no estamos muy conscientes tampoco. Y que sí tenemos una mente conceptual, pero no tanto sobre el pasado y el futuro, pero sí estamos conceptualizando sobre lo que percibimos en el sueño. Pero con menos intensidad, ¿verdad? O sea, con menos... Yo diría de manera distinta. De manera distinta. Porque imagínate, si en el sueño, si de repente sueñas que todo esto se transforma, no lo sé, en agua y estás tranquilo así hablando como si nada, quiere decir que no estamos totalmente conscientes del sueño. Porque si tuviéramos un sueño lúcido, de hecho, otro de los ejercicios para el sueño lúcido es preguntarse, cada vez que algo extraño sucede en la realidad, preguntarse, ¿ese es tu sueño? Debe ser un sueño. Porque entonces, cuando alguna cosa extraña, como fuera de lo ordinario, pasa en el sueño, la mente se va a ver acostumbrada y dentro del sueño vas a decir, un momento, esto debe ser un sueño. Por ejemplo, una vez me pasó que yo estaba soñando, estaba en el taller de yoga de los sueños, y soñaba que tenía el cabello muy largo. Y yo era monja en ese momento, entonces no tenía cabello, ¿cierto? Pero como todo el día había estado pendiente de pequeños cambios en la realidad y había dicho, ¿será esto? Esto es raro, debo estar soñando. Esto es muy raro, debo estar soñando. Apenas me vi en el espejo con el cabello largo, al principio me pareció normal y luego dije, no, ya va, esto es raro. Debo estar soñando y me desperté. Entonces así pude comenzar el sueño lúcido. Entonces darse cuenta de las cosas, de los pequeños cambios, como cosas que nos parecen raras en la realidad, te ayuda a darte cuenta de cosas extrañas que suceden en los sueños y entonces también te despiertas. Sí. Yo no hice el ejercicio todo el día, sino que una vez creo en un momento así específico y lo que me pasa es como pienso, si esto fuera un sueño, yo viviría de una forma mucho más libre. O sea, haría más cosas como los sueños, que en el sueño uno hace más locura y cosas, como decía la Camila, que no tan lógicas, o sea, no como menos accesible. Entonces, me pareció eso, interesante como ver a veces que esta realidad para mí adquiere un peso que no, o una seriedad, o una responsabilidad, o no sé cómo explicarlo muy bien, pero una cosa, Solidez. una solidez que no es tan necesaria.
que cuando yo me abstraigo de esa sensación, tengo más conciencia de que la vida viene desde un tiempo infinito y que van a haber infinitas reencarnaciones, entonces que para que entonces como que también es como estar tan metido en algo y esta sensación de pensar que incluso me hace verlo con más perspectiva y me ayuda a desapegarme de las cosas Entonces, ¿por qué no hacerlo más a menudo? Si no vivir más como en un sueño. Sí. A mí pasó algo semelhante a Milani. Durante el día, quando me acordava, realmente a vida era mais leviana se uno não se identifica, que é um sonho, e vê que as coisas são produções da mente. E me passou também que quedei muito mais alerta a mis estados. E percebi que eu percebo depois que eu curvo, por exemplo, depois que eu me irrito, percebo logo depois. Então, esse é um propósito comigo, que era perceber antes. E na noite, sempre antes de dormir, logo a meditação de yoga dos sonhos da primeira parte. E passa que muitas vezes durmo antes de terminar. E aí, quando me dormi, percebi que estava vendo e sonhei. Então, percebi e pensei, estou sonhando, tenho que terminar a meditação. E me despertei. Nesse momento, um pequeno instante entre o sonho e que comecei a pensar, percebo agora, no meu momento, que é como que eu não quero ver instante, eu não sei como explicar, como que aí, como que não houve muita diferença entre o sonho e a realidade. Não sei bem explicar o que há nesse instante, mas há algo diferente nesse instante. Bueno, me gustó la experiencia, ya había empezado la semana de yoga de los sueños. En la noche fue noche de San Valentín, mi novia me hizo una sorpresa en la carta y yo dije que huellas kármicas buenas para proyectar este sueño. Pero en la noche estaba durmiendo, estaba soñando y sin conciencia. De pronto en el sueño, un tipo sacó una cuchilla y vino para herirme. Y empiezo a mirar y a darme cuenta de lo que estaba pasando y dije, ¿esto es un sueño? Y desperté. Y despierto y digo, entonces salí de aquel sueño. ¿Cómo salgo de eso ahora? Y quedé ahí en silencio, como una meditación. Eso. ¿Cuál será la diferencia entonces entre sueño y vigilia, según la escuela Chittamatra? Si seguimos el razonamiento de Chittamatra, ¿hay o no hay diferencia entre sueño y vigilia? No hay diferencia entre sueño y vigilia. ¿Qué ocurre con el karma? La cuestión es la conciencia. ¿Qué ocurre con el karma? Por ejemplo, si estoy soñando y no estoy consciente, dijiste, no hay karma porque no está la voluntad consciente. Es solo un reflejo de las huellas kármicas. Ahora, si yo despierto, estoy en vigilia y tampoco estoy consciente, estoy en el automatismo, sigo en aquel sueño sin acercar, es la misma cosa. ¿Y qué pasa con el karma? Entonces, si tomo conciencia y decisões conscientes, empiezo a dirigir karma negativo o positivo, sea en vigilia, sea en los sueños. Porque me parece que la diferencia es que en los sueños los cambios son más rápidos y en la vigilia los cambios pues, son más esfuerzos, son más lentos. Para mim, quando os momentos que eu trouxe um sonho, para mim foi como a maioria dos que estão aqui, deu mais leveza, mais fluidez, mais tranquilidade, sabe? Menos seriedade, menos peso e menos apego. Eu fiquei pensando depois disso sobre o karma que você tinha comentado, né? Da diferença de intensidade. E não sei, para mim veio, quando a gente está em estado de vigília, a mente está tão intensa que os resultados também são mais intensos. Por exemplo, a gente não está fazendo a dinâmica do sono, estou na realidade. A minha preocupação é maior, acredito que minha responsabilidade é maior, que é mais sério. Então, toda essa crença gera uma consequência de sentimento, ou karma, ou energia, qualquer que seja, entendeu? Tanto pro fluido quanto pro pesado. E é isso.
E quando está no sonho, é uma consciência, mas acho que o eu não está tão ativo, sabe? Então as consequências também, tanto para o positivo, que a gente chama de dharma, ou karma, são mais amenas. Sí, por eso esa idea de los Chittamatras, de que tratar de percibir los objetos como un sueño, es para percibirlos como una mera proyección de nuestra mente. Y eso hace también que se rompa esta dualidad, sujeto y objeto, que según ellos es la causa del sufrimiento, ¿cierto? Y del momento en que todos trataron de sentirse dentro de un sueño, automáticamente disminuyó el sufrimiento, ¿cierto? Entonces eso es lo que dicen los Chittamatras. La causa del sufrimiento es esa dualidad, objeto-sujeto, que te hace sentir un yo más fuerte, ¿cierto? Que hace que aumenten tus aflicciones, aumenta tu apego, porque crees que el objeto externo existe. Entonces esa es la ignorancia, creer que hay objetos externos. Los Chittamatras dicen no hay objetos externos, son todos internos y son todos de la sustancia de tu mente. Entonces que sea un objeto bueno o malo es irrelevante porque es como un sueño. Hola, eu estou aos poucos exercitando minha diminuição de ignorância em relação a objetos que são criação de mim mesmo. Pero para mim, estado de vigília é esse estado em que estou recordando o dia, o que passou, agradecer, ver e coisa. E muitas vezes fico com aquele pensamento: o que será que farei para isso? E me acordo e durmo, e em dia seguinte, assim que me acordo, vem todas as respostas que necessito sobre aquilo que estava me preocupando. Eu penso que em sonho se perde muito tempo de vida, enquanto não se tem uma consciência maior dentro do sonho. Já he hecho alguma coisa, pero muito chiquitita, em mudar a realidade, pero ainda com mente conceitual. Sí, por eso lo ideal no es solamente pensar que uno está soñando, sino pensar que uno está soñando y estar consciente de que está soñando. Entonces es como tener un sueño lúcido en la vigilia también. ¿Cierto? Sí. Si no, se pierde el tiempo igual que en un sueño. Sí. Sí, gracias. Eu queria empezar com uma pergunta, Conze. Se uno está dormindo por la noche e sueña que está matando uma pessoa, isso genera karma? Digo esto no. Bueno, para que se genere karma se tiene que completar la intención, el sujeto, la acción, el objeto y el cumplimiento de la acción. En el sueño. En cualquier situación. Pero en el sueño no se pueden cumplir todos porque no hay objeto, ¿cierto? Y como no hay objeto, no puede haber cumplimiento de la acción. Entonces, esa era más o menos la respuesta de la diferencia entre sueño y vigilia. En la vigilia tienes la oportunidad de completar todas porque si hay un objeto, en teoría, aunque Chittamatra diría no, es exactamente lo mismo, y si percibes la realidad como siendo un producto de tu mente, también se detiene la producción de karma. Porque entonces no percibes un objeto y no puedes completar el ciclo de sujeto, intención, sujeto, acción, objeto y cumplimiento de la acción. Entonces esa es otra herramienta de los Chittamatras para eliminar la producción del karma. Es increíble, porque no hay objeto. Entonces si no hay objeto, no puedo completar la acción. Y ahí automáticamente, al no haber objeto, disminuye la intención. Y al disminuir la intención, disminuye el karma. ¿Cierto? Entonces esa sería la diferencia. Yo recuerdo una vez también, cuando era monja budista, soñé que había matado a una persona, justamente así. Y no solo la había matado, sino que escondía las pruebas, ¿no? Así súper elaborado todo el sueño. Y entonces me iba a dar vueltas a la estupa, imagínate después, así que como haciéndome la loca. Y entonces me doy cuenta que soy monja y que si uno tiene votos monásticos y mata a una persona, pierdes los votos y más nunca lo puedes volver. Como yo,
pero yo maté a una persona, entonces ya no soy monja, ya perdí mis monjas. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que decirle a Geshe-la. Y después me di cuenta, no, pero yo no puedo haber hecho esto debe ser un sueño. Y me di cuenta que es un sueño. Entonces me desperté dentro del sueño. Y yo decía, bueno, como es un sueño, en realidad no maté a nadie. Y había una voz que me decía, sí, mataste, porque tenías la motivación del sujeto, el cumplimiento de la acción. Y entonces sí se cumplió el cumplimiento de la acción. No, eso es un sueño. Yo voy a hablar con Geshe-la porque esto es injusto. Y la voz me decía, no, ya perdiste tus votos porque mataste. Pero no, que era un sueño. Es un sueño, me di cuenta que era un sueño. Así que no acumulé karma. Y la voz me decía, no, si acumulaste karma, ya no eres monja, ya perdiste tú. Entonces pasé así todo el sueño y hasta que me desperté. Entonces, si es un sueño lúcido, hay mucho más karma, ¿cierto? Si es un sueño no consciente, es como hacer una acción sin darte cuenta también en la vigilia. Como vas caminando y matas hormigas. No te estás ni siquiera dando cuenta, no hay intención, entonces hay menos. Pero si seguimos la idea de los Madhyamika, ellos dirían que no hay objeto, que los objetos dentro de la mente son solo proyecciones de las huellas kármicas y que los sueños son una especie de purificación de esas latencias kármicas, entonces no hay que tomarlos en cuenta, ¿cierto? Y ese es también uno de los puntos como raros de la escuela Chittamatra, porque si en realidad todo es un sueño, es decir, si todo es de la materia de la mente, entonces no habría ninguna diferencia entre el sueño y la vigilia. Entonces no tendría sentido que en la vigilia acumulamos karma y en el sueño no, ¿verdad? Y también hay otro punto que diferencia la acumulación del karma en el sueño y en la vigilia, y es que en el sueño solo nos relacionamos con nosotros mismos, mientras que en la vigilia nos relacionamos con otros seres. Entonces, al relacionarnos con otros seres podemos traerles sufrimiento, y eso es lo que nos hace tener karma negativo, ¿cierto? Mientras que en el sueño, como no podemos crear sufrimiento a nadie, porque no hay un ser que recibe nuestra acción negativa, entonces no se acumula karma negativo, ¿sí? Pero sí se puede acumular karma positivo a través de la visualización, y etcétera, cuando ya tenemos control sobre los sueños. Isso, la visualización que se nos despierta visualizando, pero na karma positiva. Porque yo estaba durante vários momentos, antes de dormir, lo que yo hago es un ejercicio que tenemos en Come Blanco, que é recordar as 5 coisas mais positivas do dia. E generalmente com isso me duele. Às vezes, se era o ciclo de água que está aberto durante o dia todo manhã. E aí, durante o dia, eu estava caminhando e estava sendo, de vez em quando, eu me recordava que isso é um sonho. E o que me puse a pensar foi a respeito de karma. Uma coisa foi a pergunta que isso ayer sobre não generar karma com consciência e sem consciência. Por exemplo, hoje, todos nós outros que estamos aqui já temos mais consciência sobre o que hacemos genera karma. Então, o que sientes quando eu vejo todo como um sonho, há algo que como que se desconecta da história que está ocorrendo. Então, me dá uma sensação que nada está me importando. Me dá assim como... no como un rechazo, sino que una paz de que no tiene tanto peso toda esa historia que yo estoy contando a mí misma de lo que está ocurriendo ahora. Como lo que está ocurriendo ahora no tiene la importancia que mi mente da, como que me relaja. Y ahí la historia del karma, yo siento que en ese relajar, yo sé que tengo cuentas pendientes con situaciones y personas. E quando você dá conta que tem aí se eu tenho um conflito com uma pessoa e eu resolvo dentro mío, se resolve o conflito, tu diz em parte sim, pero na parte não, porque está a parte do karma dos dois. Então, se eu observo que há um conflito com uma pessoa em mi sueño, despierto, e que ele resolve uma coisa dentro mío, pero que há uma parte que é karma de las dos personas. ¿Qué es lo que uno hace en el mundo real o en el sueño para pagar karma de relaciones con personas específicas? ¿Qué es lo que uno hace en el mundo real? Você, tú ves que está el karma ahí, tú ves que está trabajando en la relación, tú está trabajando dentro tuyo, sabe que la otra persona es una proyección, pero en esa parte específica del karma que tú tienes con la persona, ¿qué es lo que uno puede hacer como para pagar ese karma que te da esa persona? Bueno, como decía también ayer, ¿recuerdas el capítulo de la paciencia? Como explicaba que todo lo que me hacen, ¿cierto? Es mi propio
responsabilidad porque creé el karma para que se presentara esa situación, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Y meditar sobre cómo cuando alguien hace algo negativo está acumulando karma negativo para ayudarme a purificar mi karma negativo que yo mismo creé y se está él mismo acumulando karma negativo y va a sufrir por eso. Entonces sería sobre todo meditar sobre este proceso kármico de la situación negativa que se manifiesta y tratar de generar compasión. Y bueno, Shantideva dice incluso agradecimiento, ¿cierto?, para esta persona negativa. Luego podrías meditar como si fuera un sueño, en el sentido de que es una parte de ti, es una parte de ti que se está manifestando, pero tú no estás percibiendo toda la persona, estás percibiendo solo una parte. Entonces, como tienes el karma de percibir esa parte es tuya, es como si te perteneciera. Como los personajes de un sueño son como nuestra creación, son como nuestros hijos, ¿cierto? Porque nacen de nosotros. Y es igual la proyección de esa persona. Nace de ti. Entonces, de esa manera disminuye la aversión. Y luego, si hay la posibilidad de concretamente solucionar el conflicto por parte de las dos personas, eso es mejor. Pero por tu parte, eso es lo que se puede hacer. Para los de atrás. Então, para mim, se diz do estado natural da mente criatura e todo o sofrimento e turbulência transitório, virada a sensação de tranquilidade e perceber que tudo é um sonho e que eu quero casar ou processo transitório nem seja tranquilo. E o referente se eu tento como umas 20 vezes, se eu fizer isso, quando o sonho lúcido vai ser. Muchas veces yo tengo un sueño que estoy volando, pero no puedo mirar nada, porque no tengo la habilidad de enxergar todo eso. No puedo enxergar porque estoy cego en sueño, pero puedo volar. Y despierto con una sensación extraña, porque me gusta volar, pero yo necesito mirar lo que estoy viendo. Yo tengo la sensación de estar por arriba, pero no consigo mirar lo que está pasando abajo. 20 vezes eu sonhei com isso e algo como 3 ou 4 vezes eu percebi que eu estava sonhando. Eu poderia contar essa realidade. Isso há como 2 anos. Então, o que passava era, quando eu decidia não volar, eu poderia enxergar. Então, não, mas eu estou sonhando, eu puedo volar, e volava pelo meu enxergado. Então, eu percebi que eu poderia controlar o sonho, volar e enxergar al mismo tiempo, pero hasta ahora no podré hacerlo. Entonces yo creo que cuanto más yo vuelva a esa experiencia del sueño, de tomar conciencia que estoy soñando, volar, enxergar, puedo lograr en algún momento hacer los dos al mismo tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Aí é como você respondeu no satsang que, por exemplo, quando uma pessoa quer saber o passado, simplesmente mira o presente. E aí ela despertou a vigilância dentro de mim, que minha vida cambiou bastante, então às vezes eu acho que estou em um sonho, me quedo muito contente. Principalmente quando estou cerca do maestro e aumentou a responsabilidade, então parece que eu estou sonhando. E tenho observado que estou tendo muito apego ao passado. Então, às vezes, vem muitos pensamentos do passado, coisas que eu já isso em el passado e que não foram buenos, e aí me vem medo, um monte de coisa. Pero aí a hora de começar a estar atenta nisso, observar, não deixar que o passado, que as coisas que não fiz muito buenas em el passado, me atrapem, entende? E estar presente em minhas ações, o corpo, palavra e mente, a cada dia. E aceitar também o lugar que eu conquistei, entendeu? Sem arrogância, pero tampouco também achar que não mereço. Então, é isso. Resultado do teu passado. Sim. Claro, é resultado de meu karma positivo. Pero también de las experiencias negativas, ¿cierto? Porque si no estás tampoco te estarías acá. Sim, aí foi isso que veio bastante. Deu para tomar consciência, bastante consciência. Graças.
o que se percebeu foi que é como se houvesse uma tela por detrás de tudo que estamos vendo acá. É como se o que vemos acá é uma coisa que mais distrai do que está por trás, do que realmente está. Essa foi a maior percepção que tive, e também a dissolução de eu, e como isso genera energia, principalmente para servir, porque quanto mais dissolvo eu, minhas vontades e tudo, mais estou disposto, disponível para servir, para trabalhar e estar bem com isso. Não se tem outras coisas na mente, né? É isso. Qué bien. Eso es muy importante. Yo diría que es el punto de la meditación Chittamatra que nos acerca más al Madhyamika. Eso que acabas de decir, que es semejante a lo que le pasaba a Aquiles, ¿cierto? Que es todo como una proyección, como si fuera una tela, y que hay algo detrás que no podemos percibir. Entonces, eso que está detrás le vamos a llamar, en la clase de hoy, la base de imputación. Mientras que la imagen que percibimos, esa proyección, la vamos a llamar el objeto imputado. Y esa va a ser la Bhakti-Vedanta para Madhyamika, justamente. Esta es la transición de Chittamatra a Madhyamika. Que Chittamatra le llama, que los objetos los llama proyecciones de la mente, dice que son sustancias de la mente, ¿cierto? Y que no hay objeto externo. Es decir, Chittamatra te diría, detrás de la tela no hay nada, fue solo tu mente. Pero Madhyamika te diría, hay algo, pero no lo puedes percibir, porque puedes solamente percibir tu proyección, es decir, la imputación del objeto, mientras que la base de imputación no la puedes nunca percibir por lo que es, pero sí hay algo. Y por eso salimos el día de hoy de la idea de que todo es mente, y volvemos a la idea de que hay un objeto externo, que es una base de imputación, pero que no podemos percibir. Muy bien. ¿Quieres preguntarle a él? Sim, a diferença do eu, como ele falou, aí falou dele volar, claro, vários já tivemos isso de volar no sonho, se for ver por ele, Chittamatra, que todas mentem, então aí vem aquela coisa também, o outro de los yogis, não? De que se eu posso volar em um sonho, realmente, então se aqui também é mente, eu deveria, como estou acostumado a que isso acá tem uma diferença de minha mente, então eu não controlo, não posso volar, não posso jogar com os objetos, e nada. No sonho sim, porque é só mente. Então, na realidade, desde esse conceito não deveria ter diferença, porque é solamente, mas eu creio que é por uma costume de nossa mente de não ter tanta lucidez allá, e acá às vezes temos mais, mas às vezes estamos acostumados com uma certa lucidez, nos acomodamos e há uma lucidez muito maior do que nós outros podemos, do que estamos acostumbrados a ter acá. Ou seja, eu creio que temos uma costumbre acá e uma costumbre allá. E nos dois lados é importante trabalhar, mas estamos mais acostumados a trabalhar, não tão acostumados a trabalhar a consciência no sonho. É difícil, mais desafiante, por costume estar lúcido allá. Mas se pode volar allá e todas mentem, se eu tiver uma costume, deveria volar acá também. Sí. Y Chittamatra diría, el único obstáculo es la mente conceptual que cree que el objeto y el sujeto son cosas distintas. E a questão do karma também, né? Porque se toda é ilusão, então o karma do sonho, claro, a coisa que não tem objeto, mas acá também não teria objeto. Questão sí, pero en la vigilia hay otros seres. Hay otros seres, sí. Que puedes crear sufrimiento. Se ele está pensando se, claro, só através de nossa mente, claro, aí é outro ser. Não se junta os seres no mente com mente no sonho, só nossa mente. Sí.
A mí me pasó que meditando hay una diferencia y no hay una diferencia con los sueños. No hay una diferencia porque tanto en el sueño como en la vigilia soy yo, con una conciencia, hay una conciencia. Estoy soñando contigo con una persona, estoy pensando que estoy contigo, hay un pensamiento, hay una sensación. Entonces siempre está el yo, ¿no? Cuando estamos soñando, cuando estamos en la vigilia. Y hay una diferencia porque en el sueño hay algo que hablaba Millán, que es no hay pasado, no hay futuro, solamente el presente. Solamente esa sensación de presente. En cambio, cuando estás en vigilia, es como que no estás. Exacto. Como que no ves, andas en otra parte. Entonces en el sueño se produce una apertura a las sensaciones mucho mayor. Hay una conciencia de lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, lo que estoy viviendo. Sin embargo, en el sueño no puedo controlar las cosas que suceden. Más en vigilia, sí las puedo controlar. Entonces ahí no hay diferencia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estudiar las últimas dos escuelas. Vamos solamente a echar un vistazo breve a la Swatántrika Madhyamika y luego nos vamos a concentrar en Prasangika Madhyamika. Y hoy es la última escuela, la escuela del Sendero Medio, que intenta encontrar este equilibrio entre lo que existe y lo que no existe, entre la realidad y la irrealidad, entre los objetos externos y nuestras proyecciones mentales. Y vamos a ver esta transición, ¿cierto? De ver que todo es mente, pasar a volver a creer en objetos externos. La única diferencia va a ser que en realidad no importa tanto que hayan objetos externos, porque en realidad no existen. La obsesión del Chittamatra, comprobar que no hay objetos externos, es para probar que dicen que son solamente para decir que no existen objetos externos en verdad, en realidad. Pero Madhyamika nos va a decir, no importa que hayan objetos externos porque igual no existen de verdad. Entonces no es necesario decir que son solo mente, porque si decimos que son solo mente y creemos que la mente existe de verdad, entonces estamos diciendo que los objetos existen de verdad y no son la vía del medio, y nosotros sí, los Madhyamikas. Vamos a ver qué ocurre. Proponentes de la vía del medio, Madhyamikas. También se les llama Nishvabhavavadi, que quiere decir proponentes de la no esencia. Definición es proponente budista que refuta hasta la más mínima existencia verdadera de los fenómenos. Muy sencillo. La definición, con esta definición, refuta todas las demás escuelas porque las demás escuelas creen en algo, en algún fenómeno, algún aspecto de algún fenómeno que sí existe de verdad. Vimos que las escuelas Hinayana creen que la realidad, algunas creen que la realidad última existe de verdad, otros creen que la realidad convencional es lo que existe de verdad, ¿cierto? Chittamatra cree que solo la mente existe de verdad y que no hay objetos externos. Entonces Madhyamika va a decir, ni siquiera la mente existe de verdad. Y de la misma manera en que hablamos de los objetos externos, deberíamos hablar de la mente. Si decimos que los objetos externos no existen, entonces deberíamos también decir que la mente no existe, porque son simplemente fenómenos y porque son interdependientes. Y aquí va a entrar el concepto de interdependencia, que según los grandes estudiosos resume todo el significado de la vacuidad. Interdependencia y vacuidad son lo mismo, serían el mismo principio. Entonces, Madhyamika se divide en Swatántrika Madhyamika y Prasangika Madhyamika. Swatántrika Madhyamika son los proponentes de la vía del medio que afirman la inherencia de la razón correcta del silogismo. Es una cosa un poco abstracta que voy solamente a nombrar rápidamente, pero no vamos a entrar en detalle. Significa que cuando tenemos un silogismo, por ejemplo, el sonido es impermanente porque está compuesto, entonces la relación entre estos tres, el sujeto, el predicado, es decir, la tesis y la razón, sí existe de verdad. Es como el hecho de que las cosas son como son, es algo real, ¿cierto? El hecho de que el sonido es impermanente y de que el sonido es compuesto y que porque es compuesto es impermanente, es un hecho que es así, existe verdaderamente.
existe como tal. Es como decir, la fuerza del hecho no se puede negar, no está siendo creado por mi mente conceptual, porque es así, es la manera en la cual existe el fenómeno. Entonces, dentro de un silogismo, la razón correcta tiene un poder sobre la tesis, y este poder es real, es inherente al fenómeno, ¿cierto? Por eso se llaman proponentes del la vía de medio que afirman la inherencia. Ellos afirman que hay esta característica inherente en los fenómenos. También tienen otra idea que vamos a ver más adelante sobre la parte de los fenómenos que existe, que es real. Y prasángika quiere decir proponentes de la vía de medio que formulan consecuencias filosóficas. ¿Recuerdan por qué? ¿Recuerdan que hablamos de eso el primer día? Era porque los madhyamikas no se esforzaban tanto en dar una razón, sino en quedarse con la tesis, ¿cierto? Por ejemplo, si te digo, por consecuente, el árbol es verde. No. Por consecuente, el árbol entonces no es verde. Sí. Como dijiste, sí, por consecuente, el árbol es y no es verde a la vez. Entonces dices, no lo sé. Por consecuente, cierto, no daban la razón, porque si hubieran dado una razón dirían, el árbol es verde porque tal. Entonces ellos se quedaban con las dos primeras partes del silogismo y como lograban debatir de esa manera, cierto, sin necesidad de proponer razones, los llamaron la escuela de las consecuencias, porque una consecuencia es la tesis, el predicado y lo que estamos proponiendo sobre el predicado. Entonces, por eso se llama la escuela de las consecuencias, lo cual fue una cosa bien inteligente porque nunca afirmaron nada, porque al no dar una razón no están afirmando nada, están solamente refutando las tesis de los demás a través de la consecuencia. Entonces, proponentes, vamos a verlas como de manera paralela, estas dos escuelas, por eso tenemos la tabla en la página 16. Entonces, por un lado tenemos los suatántricas y los prasángricas. Toda la descripción de las bases, el sendero y el resultado que vamos a leer es sobre los suatántricas, que son semejantes a los chitamatra. Recuerdan que había dos tipos, los que se parecen a los seguidores de los sutras, los sutránticas, y los que se parecen a la escuela de la sola mente. Entonces, la tabla que vamos a ver del lado izquierdo está basada en el Yogacara Suatántrika Madhyamika. Es decir, los proponentes de la vía del medio que tienen algunas semejanzas con la escuela Chittamatra que acabamos de ver. Entonces, Suatántrika Madhyamika, la definición es proponentes de la vía del medio que defienden la inherencia, ¿cierto? Y también se diría que son proponentes de la vía del medio que afirman que los fenómenos están establecidos por sus propias características a nivel convencional. Entonces, ambos, prasángika y suatántrika, afirman que ningún fenómeno está establecido a nivel último, pero suatántrika dice que los fenómenos a nivel convencional sí existen por sus propias características. ¿Por qué? Porque ellos creen en algo muy particular que tiene solamente esta escuela, que se llama el modo de existencia inherente. Ellos creen que todos los fenómenos tienen un modo de existencia particular, por lo cual esta vela no es esa vela. Aunque son iguales, tienen algo, una especie de esencia, ¿cierto?, de inherencia. Por eso se llaman los proponentes de la inherencia, o los autonomistas también les llaman, los autonomistas. Entonces ellos afirman que todos los fenómenos tienen esta esencia o esta inherencia que hace que el fenómeno sea lo que es y que no sea otro, que es ese y solamente ese. Entonces es una especie de conjunto de las características del fenómeno y de la manera en la cual estas características se unen y de la manera en la cual, por sus características particulares, mi mente la percibe de una determinada manera. Eso no quiere decir que las características puedan existir sin la mente que lo percibe. Atención, porque si algún fenómeno, para la escuela madhyamika, si algún fenómeno pudiera existir sin depender de la mente que lo percibe, entonces querría decir que no responde a la interdependencia sutil, que vamos a ver luego. La interdependencia sutil quiere decir que todos los fenómenos que percibimos dependen de la mente que lo percibe para poder ser percibidos como tal. Entonces, hay una vela, ¿cierto? Yo percibo la vela y la vela depende de mi mente para ser percibida como vela, para poder existir como vela, ¿cierto? Y por ejemplo, el tronco puede ser
usado como mesa, puede ser usado como silla. Entonces hay una base y la manera en la cual yo percibo ese objeto, al atribuirle un nombre y una función, permite que el objeto pueda existir como tal, es decir, de la manera en la cual lo estoy percibiendo. Entonces la diferencia es que Suatántrika dice, los fenómenos tienen un modo particular de existencia que se activa con la mente que lo percibe y entonces surge la apariencia. Mientras que Madhyamika dice, no, los fenómenos sí tienen un modo particular de existencia, pero eso no los hace existir por sus propias características a nivel convencional. Porque si algo existe solamente a nivel convencional, quiere decir que no existe de verdad. ¿Cierto? Entonces Madhyamika dice, no es necesario decir que los fenómenos existen por sus propias características a nivel convencional. Podemos decir simplemente que no existen y ya, que no existen a nivel convencional para nada. Pero Suatántrika diría, no, sí existe un modo particular de existencia. Hay un modo particular de existencia de cada objeto porque cada objeto tiene su particularidad, tiene una inherencia que nos hace percibirlo de esta manera y no de otra. Entonces, esto para la escuela Suatántrika, la ignorancia sería que creemos que el objeto puede existir por sus propias características, es decir, según su modo particular de existencia, independientemente de la mente que lo percibe. Esto sería la ignorancia para Suatántrika, porque los fenómenos sí existen a nivel convencional solamente, por su modo particular de existencia, pero cuando éste es activado por la mente que lo percibe. ¿Entendió? ¿Sí? Pues vamos a seguir leyendo. Definición de Prasangika Madhyamika. Proponentes de la vía de medio que formulan consecuencias. También la definición sería proponente de la vía de medio que afirma que los fenómenos no están establecidos por sus propias características ni siquiera a nivel convencional. Entonces la definición es la misma, solo que el Suatántrika dice sí están establecidos por sus propias características a nivel convencional y Madhyamika dice no están establecidos por sus propias características ni siquiera a nivel convencional. La razón por la cual Suatántrika dice que sí están establecidos por sus propias características a nivel convencional es porque creen en esta cosa llamada el modo particular de existencia. Entonces, rápidamente vemos las divisiones de la escuela Suatántrika Madhyamika, que son Yogacara Suatántrika Madhyamika, que son los Suatántrikas semejantes a los proponentes de solo mente, y ellos aceptan el autoconocedor y rechazan la existencia de los fenómenos externos, igual que los Chittamatra, ¿cierto? Igual a los Chittamatra. Y el siguiente se llama Sutrántica Suatántrika Madhyamika, que es la parte de la escuela Suatántrika que se parece a los Sutránticas, porque afirman la existencia de los fenómenos externos y dice que están establecidos por sus propias características a nivel convencional, obviamente, y rechazan la idea del autoconocedor. Pero esta segunda escuela, los Sutrántrika Suatántrika Madhyamika, no los vamos a estudiar mucho, no se estudian mucho, no tienen muchas características especiales en su presentación de la filosofía. Por eso vamos a estudiar solamente los Yogacara Suatántrika Madhyamika. En la página siguiente, todas las bases, el sendero y el resultado de la escuela Suatántrika está basado en la escuela Yogacara Suatántrika Madhyamika. Muy bien. Entonces vamos a ver qué opinan de las bases, los Suatántrika Madhyamika. Tenemos dos verdades, la realidad última y la realidad convencional. La definición de la realidad última es un objeto que es percibido de manera no dual por la cognición válida directa que lo percibe directamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Un objeto que es percibido de manera no dual. ¿Qué quiere decir no dual? Si se parece a los Chittamatra, debe ser lo mismo que los Chittamatra, ¿cierto? Es decir, que el objeto y el sujeto no son entidades distintas, ¿cierto? Entonces, para ellos, cuando una persona está percibiendo la realidad última sobre la base de un objeto, lo que ocurre es que percibe el objeto y el sujeto como siendo uno solo, ¿cierto? Y entonces se rompe esta dualidad. Y la realidad convencional sería un objeto que es percibido de manera dual, es
es decir, contaminado por la percepción, la división objeto y sujeto, por la cognición válida directa que lo percibe directamente. Entonces se divide en dos: convención correcta y convención incorrecta. Entonces para ellos todos los fenómenos son convencionales, no existen de verdad. Y un ejemplo de una convención correcta sería el agua o todos los fenómenos que podemos comprobar que existen a nivel convencional. La silla, la mesa, el domo, el agua, la lluvia, los árboles, todos son ejemplos de convenciones correctas. Es decir, no existen de verdad, pero todos aceptamos la convención de que existen, ¿cierto? Entonces, como hay una convención de que existen sillas, de que existe piso, y todos aceptamos, y si yo digo, pásame la silla, me vas a pasar la silla, entonces eso quiere decir que existe una convención y que esta convención es correcta porque sobre la base de esta convención nos podemos relacionar, ¿cierto? Si no, no podríamos relacionarnos. Entonces, los suatántricas dicen, esta es una convención correcta. Todos los fenómenos sobre los cuales compartimos una percepción por los demás sujetos y nos podemos entender en términos de lenguaje, de imagen, etc., son convenciones correctas. Y una convención incorrecta es algo que ni siquiera existe a nivel convencional, como por ejemplo el agua del espejismo, ¿cierto? O cuando vemos algo que nos parece que es algo, pero en realidad no lo es, ¿cierto? Una confusión visual, una confusión auditiva, todos estos serían convenciones incorrectas. Pero ¿qué nos dice Prasangika? Prasangika dice, no hay convenciones correctas, porque la convención le quiere decir que no existe. Si tienes que tener una convención para decir que un fenómeno existe, ya eso quiere decir que no existe. Entonces, para el Prasangika no hay convenciones correctas. Todas las convenciones son ilusorias, son irreales. Vamos a leer entonces qué nos dice Prasangika las bases. Objetos. Las dos verdades, realidad última y realidad convencional. La realidad convencional dice, se movió la configuración del listado, así que le falta la letra B, se movió a una P. Todo objeto encontrado por una cognición válida que examina el significado último y con respecto al cual esta cognición se distingue como una cognición válida que examina el significado último. Bueno, esto es muy raro, pero vamos a explicarlo así simplemente. El mismo objeto puede ser realidad convencional o realidad última, según cómo lo estoy percibiendo. Si logro percibir su existencia intrínseca, ese objeto es realidad última. Si no logro percibir su realidad última y lo veo como verdaderamente existente, es una realidad convencional. Además, para la escuela mayámica, convencional quiere decir también engañoso y es sinónimo con fabricado, con algo que no existe de verdad, que estoy fabricando. Por lo tanto, para ellos no existe una convención correcta, porque todas las convenciones son incorrectas. Es decir, todo lo que percibimos es una distorsión de la realidad. Todo, absolutamente todo. Ellos no aceptan la idea de que hay una convención correcta porque dicen, si es una convención, ya quiere decir que no existe de verdad. Entonces, ¿por qué vamos a hacer una distinción entre el agua del espejismo y el agua real? Si los dos son convenciones, ¿cierto? Una es incorrecta, pero la otra no tiene por qué ser correcta. No existe fuera de mi mente. Y como no existe fuera de mi mente, entonces no existe de verdad. Y por eso no acepta la idea de convenciones correctas. Vamos a ver qué nos dicen en cuanto a los sujetos. Esto no es muy relevante. La suatántrica dice que la mente tiene 4 tipos de percepciones directas. La primera es la percepción sensorial. Esto lo vamos a ver toda la semana siguiente en detalle, así que no se preocupen los sujetos, porque mente y cognición es todo sobre los sujetos. Más que sobre los objetos, vamos a ver solo el sujeto, que es la mente. Entonces dice, sensorial, que es todo lo que percibo directamente a través de los sentidos, sin conceptos. Percepción directa mental, es todo lo que percibo a través de la conciencia mental, sin conceptos. Percepción yógica, es todo lo que percibo cuando estoy en niveles altos de concentración, que es el resultado
resultado de la calma mental y visión profunda, sin conceptos. Y la última se llama la percepción del autoconocedor. ¿Recuerdan? Esa conciencia está percibiendo la conciencia, pero que las demás escuelas rechazan, ¿cierto? Entonces, ellos dicen que hay un autoconocedor. Niegan la existencia de la conciencia almacén y de la conciencia aflictiva. Para esta escuela solamente hay 6 conciencias. Y proponen la conciencia mental como ejemplo de persona. Entonces dicen, tenemos un yo, el conjunto de cuerpo y mente es ilusorio, pero hay una cosita, esa conciencia mental que va de vida en vida, que sí es el ejemplo del yo, es el yo, dicen ellos. Eso sí, ellos dicen que es el yo, pero no dicen que es un yo permanente, unitario, independiente. Así que esto no contradice la idea de ausencia del yo. ¿Sí? Hay preguntas sobre los sujetos, sobre la escuela suatántrica y los sujetos. Muy bien. Sujetos para Prasangika. En cuanto a la mente, aciertan que todas las percepciones son cogniciones válidas porque son válidas e incontrovertibles con respecto a la apariencia de su objeto, aunque no necesariamente con respecto al objeto en sí. Entonces, vamos a ver qué significa esto, que es un punto importantísimo para la escuela moderna. ¿Cómo va a ser que nos digan que no hay convenciones correctas, pero digan que todas las condiciones son válidas? Esto parecería una contradicción, ¿cierto? Nos dicen, no hay convenciones correctas, todas las apariencias son falsas, pero todas mis percepciones son correctas. ¿Cómo es posible? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué dicen esto? Porque mis percepciones son mis percepciones. No, si está certo o si está errado, no quiere decir que esas percepciones no existen. Sí, muy cerca. Sí, mira. Porque el objeto es real convencionalmente y a nivel último. Entonces, si lo percibo como convencional, es correcto, y si lo percibo como último, correcto. Bueno, Madhyamika diría que no es real, ni a nivel convencional ni a nivel último. Pero la razón por la que dice todos los fenómenos convencionales son falsos, pero mi percepción es correcta, es porque mi percepción es lo único que existe. Mi percepción es lo único que existe. No hay un objeto más allá de mi percepción. Entonces ellos dicen, mi percepción es válida, no con respecto al objeto, porque puede estar errada. Puede que yo perciba el agua del espejismo como agua, que en realidad, o en no realidad, ¿cierto? Es una mera convención. Y no hay agua del espejismo, pero mi cognición es una cognición válida porque es válida con respecto a la apariencia del objeto. Entonces, todo lo que percibimos, así sea una cosa loquísima que estamos percibiendo en una mera apariencia, y yo estoy percibiendo correctamente esa apariencia. No el objeto. Nadie está hablando de percibir el objeto porque no creemos que hay objetos de verdad. Creemos solo en que hay apariencias. Entonces, eso quiere decir que cada vez que percibo algo, es una cognición válida, porque estoy percibiendo correctamente una apariencia. Y no importa que la apariencia sea verdadera, sea falsa, porque todo es falso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una percepción del agua real, entre comillas, y una percepción del agua del espejismo, las dos percepciones son cogniciones válidas para la escuela madhyamika, porque estoy percibiendo correctamente una apariencia. Y eso es lo importante, porque más allá de la apariencia no hay nada para la escuela madhyamika, ¿cierto? Mientras que la sutántrica diría, no es una cognición válida porque estás persiguiendo una convención incorrecta como si fuera correcta. Pero el madhyamika dice, como todas las convenciones son incorrectas, porque no existen de verdad, entonces todas las percepciones son cogniciones válidas, porque son correctas con respecto a la apariencia. Y porque más allá de la apariencia no hay nada. Es genial, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Es genial. Entonces esto ya se parece mucho a lo que nos decía, ¿cierto? De una tela, ¿verdad? Y que hay algo detrás que no logras percibir. Entonces, Madhyamika diría, eso que no logras percibir es la base de imputación, lo vamos a ver luego, pero tu percepción de la tela es válida,
es correcta, porque es tu percepción de la apariencia y es tu realidad subjetiva. Y es válida porque solamente hay realidad subjetiva. ¿Cierto? Entonces aquí entramos en otra dimensión. Hasta ahora las escuelas se habían peleado entre cuál cognición es verdadera, cuál cognición es falsa, ¿cierto? Esta, si lo observo con conceptos es falsa, si lo observo sin conceptos entonces es verdadera, si viene de los sentidos es falsa o es verdadera. Y Miguel que dice, todas son válidas, pero ninguna es verdadera. ¿Cierto? Dice, no, dejen de pelearse, todas las apariencias son válidas porque no hay nada más allá de la apariencia. ¿Cierto? Eso no quiere decir que sean verdaderas, todo lo contrario, quiere decir que todas son falsas. Entonces, no importa si tengo una percepción directa, conceptual o no conceptual, de auditiva, visual, sensorial, no importa. Todas las percepciones son válidas, porque son correctas con respecto a su apariencia. Pero eso no quiere decir que estén percibiendo el objeto verdaderamente, porque no hay un objeto verdadero que percibir de todas formas. No hay un objeto verdadero que pueda ser percibido. Entonces, todas las cogniciones son válidas, pero no son correctas porque ninguna existe de verdad. Sí, micrófono para ti, por favor. ¿Puedes explicar de nuevo mejor qué es la realidad última para la clase? Sí, la definición es extraña, por eso la salté un poco, pero la realidad última es percibir el objeto como inexistente a nivel último. Eso es todo. Todos los objetos son tanto últimos como convencionales. Es decir, cualquier objeto, en el momento que lo percibes como inexistente a nivel último, quiere decir que estás percibiendo la realidad última. Si el mismo objeto lo percibes como existente a nivel último, estás percibiendo la realidad convencional. Entonces, para la Madhyamika, más allá de realidad última y convencional siendo cosas distintas, son como los mismos lados del objeto, dos lados del mismo objeto. Y la dualidad para Madhyamika, y con esto nos vamos al break para procesar un poco toda esta información, la realidad, la dualidad para Madhyamika es, y este es el punto final de todas las escuelas, percibir las dos realidades como siendo separadas, como siendo cosas distintas. Entonces Madhyamika va más allá de toda esta idea de dualidad, objeto y sujeto y la que hemos visto hasta ahora, y dice, la verdadera dualidad es que percibimos la realidad última y la realidad convencional como cosas separadas, y en realidad no lo son, y por esto se llama el camino medio, porque no hay una tercera opción. Ya más allá es imposible, pues. Última y convencional son una misma cosa. Es como si fueran dos características del mismo objeto. Como si yo digo, la mesa es roja, es dura, es vacía de existencia intrínseca y es realidad convencional al mismo tiempo. Entonces, en ese momento, ¿cierto?, la búsqueda entre lo que aparenta ser, que es la realidad convencional, y lo que es en realidad, la realidad última, se acabó. Porque ambos son lo mismo al mismo tiempo. Y por eso se le llama camino medio. Con esto nos vamos al break y volvemos a las 12 para completar la presentación del circuito pendiente.